Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Hoy nuevamente quiero compartir unos minutitos nada más con ustedes para mencionarles algunas citas de este libro, eventos de los últimos días, que lo pueden conseguir seguramente en PDF en la web, así que sin ningún problema. Eventos de los últimos días es un libro que recopila algunas citas de Elena G. de White sobre los eventos finales. Y yo en realidad es un libro que leí hace muchos años. No es el mejor, en realidad no es el mejor de los libros, me lo comentaba una hermana hace unos días. Hay otras recopilaciones que son mucho mejores, más completas que este libro. Este libro tiene fragmentos muy pequeños de temas que son un poco más complejos, pero más allá de eso, más allá de que no es el mejor de todos los libros porque es una recopilación post-mortem, o sea, no es algo que escribió Elena G. de White estando en vida, sino que han recopilado varias citas. Más allá de eso, veo que hay algunas citas que son interesantes a tenerlas en cuenta, ¿no? Y que son temas que son bastante claros y sobre los cuales no hay discusión. Lo que quería compartir con ustedes hoy es una cita, un par de citas, que hablan acerca del papel del espiritismo en los últimos días. Y esto es un tema muy interesante porque nosotros sabemos por la palabra de Dios que a Dios le parece una abominación el espiritismo. La adivinación, consultar a los muertos y todo ese tipo de cosas. Esto está en Deuteronomio capítulo 18. Dios se lo prohibió al pueblo de Israel. De hecho, en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en Eclesiastés, en varios libros, incluso en el Nuevo Testamento se nos habla de que los muertos están dormidos, de que los muertos no saben nada, de que están descansando hasta el día de la resurrección, cuando han de recibir su galardón, como dice en el libro de Daniel también, ¿no? En el capítulo 12 del libro de Daniel se menciona que Daniel iba a dormir, iba a descansar, iba a recibir su heredad al fin de los días, en el día de la resurrección, ¿sí? Por eso es que esperamos la segunda venida de Cristo. Si los muertos están vivos, si los muertos están en el cielo, ¿para qué queremos que venga Cristo? ¿Los va a hacer volver del cielo a meterse en su cuerpo? No tiene sentido. Evidentemente lo que la Biblia presenta es que cuando morimos descansamos. Y cuando Cristo venga por segunda vez, Él nos va a dar la resurrección y la vida, porque Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, dice Jesús en Juan capítulo 11, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, hablando del futuro, ¿no? Y este tema del espiritismo es parte del engaño en el tiempo del fin que viene desde el Edén. Desde el Edén, cuando la serpiente engañó a Eva, lo primero que le dijo fue que si comía del fruto no iba a morir. O sea, esta frase, no morirás, es uno de los primeros engaños de Satanás y sigue siendo repetido hasta el día de hoy, pero cada día con más fuerza. Esta idea de que el ser humano es inmortal por naturaleza, de que el ser humano en realidad cuando muere solamente muere una cáscara externa, pero en realidad el espíritu sigue viviendo en otro estado, ¿sí? Que sigue viviendo en otro plano. Entonces la gente cuando acepta esta idea de la inmortalidad, que es una idea que viene del enemigo, está susceptible a aceptar muchos otros errores. En realidad, el espiritismo propiamente dicho, que es el consultar a los muertos, ha sido una práctica que durante muchos siglos, podríamos decir, fue una práctica que se hizo de manera clandestina. Se hizo en las sombras porque siempre fue mal visto, aún por el cristianismo, y aún por el cristianismo católico. Pero, lamentablemente, al día de hoy se está volviendo algo cada vez más abierto y cada vez más recomendable, entre comillas. Es recomendado incluso a los niños estas cuestiones. Lo que pasa es que el cristianismo, lamentablemente, ha dejado una puerta abierta al espiritismo al aceptar la doctrina de la inmortalidad del alma. O sea, el cristianismo, al aceptar que los seres humanos son inmortales por naturaleza, están a un paso de aceptar el trato con estos seres inmortales. Ustedes fíjense que el catolicismo, que es la primera iglesia cristiana que acepta esta idea de la inmortalidad natural del alma, lo próximo que siguió en su camino fue aceptar la mediación de estos muertos. La mediación como los santos, ya sea de la Virgen, de los apóstoles o de quién sabe cuántos otros mártires. Así que de creer en la inmortalidad del alma a consultar a los muertos o a rezarle a los muertos, hay solamente un paso. Y hace poco salió una película
que hablaba acerca de la cultura de la muerte en México, ¿sí? Que es parte del folclore mexicano, ¿no? Del Día de los Muertos, y era una película dirigida a los niños, dirigida a los pequeños, ¿no? Con esta idea de romantizar de alguna manera o de naturalizar el trato con los muertos, ¿sí? Que obviamente involucra muchos sentimientos, involucra muchas cuestiones muy profundas del ser humano. Cuando alguien pierde un familiar, cuando alguien pierde un ser querido y le quedan muchas cosas por hablar con ese ser querido, no es muy difícil que Satanás tiente a los hombres a tratar de entrar en contacto con esos seres queridos. Por lo tanto, el engaño es muy fácil. Sin embargo, en el tiempo del fin, esto va a ser utilizado como un medio para engañar al mundo, ¿sí? Estuvimos hablando acerca de salir de las ciudades, estuvimos hablando acerca del papel de los sindicatos, ahora vamos a hablar acerca del papel del espiritismo, que lamentablemente está dejando de ser una cuestión clandestina, está dejando de ser una cuestión ocultista simplemente, sino que ahora está pasando a formar parte de las filas del cristianismo. El cristianismo, al haber rechazado la Biblia, al haber rechazado lo que la palabra de Dios habla acerca del estado de los muertos, está muy dispuesto y muy abierto a aceptar el trato o la comunicación con los muertos, ¿sí? Así que la primera cita de este libro, para los que se están conectando recién, las citas que vamos a leer son de este libro Eventos de los Últimos Días, y estuvimos viendo varias citas, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de el papel del espiritismo. Los espíritus mentirosos, dice, contradicen las escrituras. Este es el subtítulo que le han puesto, ¿no? Pero habla acerca de apariciones. En el tiempo del fin va a haber cada vez más manifestaciones del poder de Satanás. Y estas manifestaciones son manifestaciones engañosas. Le hace creer Satanás a la gente de que en realidad son sus familiares muertos que aparecieron. Y solamente los hace aparecer con el propósito de contrarrestar la influencia de la palabra de Dios. Cada vez que Satanás hace una obra es para contrarrestar la influencia de la palabra de Dios. Entonces, dice la primera cita lo siguiente: los santos deben obtener una comprensión cabal de la verdad presente, que deberán sostener por medio de las Escrituras. O sea, en la lucha final, en el conflicto final, nuestra lucha, nuestra contienda, nuestras armas con las que vamos a tener que luchar, es la palabra de Dios, es la espada de dos filos. O sea, la Biblia ha de ser nuestra única plataforma para sostenernos en el tiempo final. Nosotros ya ni siquiera vamos a poder confiar ni aún en nuestros propios sentidos, ni aún en lo que nos dicen los demás. Vamos a tener que confiar en lo que está escrito en la palabra de Dios. Si la Biblia dice que los muertos nada saben, como lo dice Eclesiastés capítulo 9, o Salmo 146, versículo 4, ¿sí? Y numerosos pasajes de la Biblia que hablan acerca de la inconsciencia de los muertos, nosotros vamos a tener que resistir con ese pensamiento, con lo que dice la Biblia, por encima de lo que vean nuestros ojos, porque el enemigo, el enemigo va a tratar de apelar a nuestros sentidos, y sobre todo a nuestros sentimientos de amor hacia nuestros seres queridos. Entonces, lo primero que dice la cita es que tenemos que luchar con el fundamento de las Escrituras. Dice, necesitan comprender lo referente a la condición de los muertos. Tenemos que entender esto. Este es un tema importante, un tema fundamental. Dice, porque aún les aparecerán espíritus de demonios que se darán por sus seres queridos y parientes, y les enseñarán que el día de reposo ha sido cambiado y otras doctrinas ajenas a la Biblia. Interesante. Dice que estas apariciones de estos espíritus de demonios que se hacen pasar por los familiares muertos, se van a hacer pasar por los familiares con el propósito de enseñar doctrinas ajenas a la Biblia, para desviar la vista, para desviar nuestra mirada de nuestro único fundamento, que es la palabra de Dios, que son las Sagradas Escrituras. Dice, estos espíritus mentirosos representan a los apóstoles como contradiciendo lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo durante su permanencia en la tierra. Niegan el origen divino de la Biblia. Fíjense con tanta, voy a ponerlo de esta manera, con tantas dudas que se han amontonado sobre las Escrituras. Ustedes saben que la teología lamentablemente ha hecho mucho daño a la Biblia. La teología, los maestros en religión han hecho mucho daño al punto de que la gente ya no sabe ni qué Biblia comprar, porque hay tantas traducciones, tantas versiones, tantas revisiones, tantos intentos del hombre de tratar de mejorar la Biblia, que la gente ha perdido la confianza en la Biblia. Entonces,
Hay mucha gente que cree que hay un Dios, cree que Jesús existió, cree que hay una iglesia, que hubo una palabra de Dios, pero ya esta palabra de Dios no es confiable. ¿Y qué se aparecen los apóstoles? O se aparece el mismo Cristo explicando las Escrituras. ¿Qué se hubiera de ese tipo de manifestaciones? Ahí habría un conflicto grande entre lo que está escrito en la palabra y entre lo que dicen los milagros, los prodigios, las apariciones. Y ahí vamos a tener que resistir aferrado a lo que está escrito. Porque nosotros pensamos que Satanás, cuando se le apareció a Cristo en el desierto, se le apareció como el enemigo. Pero Satanás no se apareció como el enemigo, se apareció como un ángel de luz, para decirle a Cristo que su ayuno había terminado, que él podía convertir ahora las piedras en pan. De la misma manera que un ángel se le apareció a Abraham para decirle que ya su prueba había terminado y que no hacía falta que mate a su hijo. Porque dice la Biblia que el enemigo se hace disfrazar como ángel de luz. Entonces, ¿cómo hizo Cristo para vencer esa tentación? O sea, ¿cómo hizo Cristo? Porque obviamente si hubiera sido Satanás de manera visible, de manera clara, no hubiese sido una tentación. Cristo hubiese sabido desde siempre que era el enemigo. ¿Pero por qué fue una tentación? Porque le invitó a hacer lo que supuestamente era la voluntad de Dios, a darle una revelación. Sin embargo, Cristo tuvo que resistir diciendo esto: escrito está, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Y escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, resistió las tentaciones del enemigo citando las Escrituras, a pesar de que había un milagro visible delante de sus ojos, que era la aparición de un ángel de luz. O sea, él tenía un ángel delante de él que le decía que haga algo, pero él tuvo que confiar en lo que había leído, en lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Él tuvo que aferrarse al escrito está. De la misma manera vamos a tener que hacer nosotros en el tiempo del fin. Ante las apariciones, ante las visiones de supuestos familiares muertos, que en realidad son espíritus engañadores, ante todas esas apariciones vamos a tener que confiar en el escrito está. Y por último, la última cita dice lo siguiente: surgirán entes, que se darán por el mismo Cristo. Imagínense ustedes, ¿no? Que ustedes prenden la tele y está el noticiero diciendo que Cristo vino, que Cristo se apareció en tal lugar. Y están toda la gente dando testimonio de que vieron a Cristo y que Cristo les dijo que hagan tal y tal cosa, o que obedezcan a tal y tal líder, o que crean tal y tal doctrina. Imagínense esto, ¿no? Que Cristo aparece en diferentes lugares y mucha gente lo ve. Los que no conozcan las Sagradas Escrituras y que no sepan lo que la Biblia dice sobre la segunda venida de Cristo, porque la Biblia habla sobre esto, la Biblia dice que la segunda venida de Cristo va a ser con poder y gloria, con todos sus santos ángeles, y que todo ojo le verá, y que la tierra va a temblar. O sea, no va a ser algo que alguien le va a venir a contar a usted. Esto es algo que lo vamos a ver todos con nuestros propios ojos. Sin embargo, imagínense si empieza a aparecer Cristo en diferentes lugares. No solamente aparecen familiares muertos, aparece Cristo, aparecen un montón de otras personas influyentes, y aún los apóstoles aparecen diciendo que en realidad ahora la voluntad de Dios es que se guarde el domingo. La voluntad de Dios es que todos sigan al líder espiritual de la tierra, que Dios mismo estableció, y que se honre el día de la resurrección de Cristo en honor a Cristo. ¿Cuántas personas van a aceptar esas apariciones como si fuera la palabra de Dios? Yo creo que la mayoría. Y que para el pueblo de Dios va a ser una tentación terrible. Entonces dice: surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y declamarán los títulos y el culto que pertenece al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Escrituras. O sea que van a aparecer entes, se van a atribuir ser Cristo o los apóstoles, van a hacer milagros, curaciones, y van a dar un mensaje contrario a las Escrituras, diciendo que Dios mismo les mandó que hablaran contrario a las Escrituras. Dice: pero el pueblo de Dios no se extraviará. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo a las santas Escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran a la bestia de su imagen, precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. O sea que el pueblo de Dios que se aferra a las Sagradas Escrituras va a resistir los milagros, los prodigios, las sanaciones que van a ver, las apariciones de Cristo, las apariciones de difuntos, las apariciones de los apóstoles,
todas estas apariciones que van a ser obra y poder del espiritismo que está condenado en la Biblia, ellos lo van a resistir por el escrito está. Ellos van a poder citar las Sagradas Escrituras y confiar y aferrarse firmemente a lo que está escrito. Así que, gloria a Dios por eso, hermanos, todos los que quieran profundizar un poco más en estos temas, busquen en la web eventos de los últimos días. Seguramente incluso si ponen en Mercado Libre lo van a encontrar para comprar el libro en papel, ¿sí? Evento de los últimos días de Elena G. de White, también lo pueden descargar de la aplicación. Y bueno, hay varios temas interesantes que yo voy a ir, Dios mediante, si Dios me da vida, mañana, pasado, los días subsiguientes, compartiendo algunas citas de este libro que realmente trae bastante luz sobre varios temas que no se suelen tocar. Ya hablamos acerca de los sindicatos, salida de las ciudades, el espiritismo, y hay muchas otras cuestiones que están en este libro que realmente vale la pena repasar y meditar un poco en ellas. Así que bueno, muchas gracias a todos por haber acompañado. Nos estaremos encontrando en una próxima transmisión. Vamos a estar poniendo este video en YouTube también para que esté en el canal. Así que bueno, un abrazo para todos y que Dios les bendiga.